OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde. Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. OLAM 7, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos contentos y agradecidos con Dios porque tenemos la vida, amigo hermano. Yo no sé si tú te alegras, pero yo me alegro cuando me despierto en la madrugada y sé que tengo vida. Es una bendición. Muchos pasan al descanso, así que nosotros tenemos mucho por qué agradecer a Dios. En esta tarde estamos felices y contentos porque estamos en las meditaciones de la tarde. Un abrazo para todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude para que cada día nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que el anhelo de mi corazón es de que cada uno de nosotros tengamos este conocimiento y que lo llevemos a la práctica para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga podamos decir, es aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que qué bendición es que podamos estar de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Yo espero que no te hayas perdido la hora del poder, porque a las 2 de la tarde tenemos la hora del poder y es un tema muy lindo también que no te lo debes perder. Así que en esta tarde vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos porque verdaderamente reconocemos, Padre, que si no fuera por ti no tendríamos vida. Gracias, Señor. Gracias por la bendición de la vida, gracias porque nos diste la fuerza para levantarnos en esta mañana y gracias especialmente porque nos vas a dar la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque al estar aquí lista para presentar tu palabra, yo sé que yo misma soy bien edificada de acuerdo a tu voluntad y yo también, Señor, quiero que tú, aquellos que de verdad te buscan de corazón, con corazones agradecidos, deseando encontrar la bendición, que en esta tarde, Señor, tú pongas en sus mentes y en sus corazones, abra sus mentes y abra sus corazones para que ellos puedan atesorar este tema, Señor, que es muy importante. Cuán importante es que verdaderamente esta madrugada, Señor, este tema no es mío, yo sé que tú me lo diste, todos los temas tú me los das, pero este ha sido un tema muy especial, porque yo ya no iba a presentar este tema, tú eras el que me llamaste para presentarlo y por eso estoy agradecida contigo. Te pido que bendigas nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entenderlo de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Así es, amigo hermano, sabes, es interesante porque el tema de esta tarde, yo ya tenía otro tema que iba a dar, pero verdaderamente Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él sabe, el Señor Jesús sabe qué tú necesitas y qué yo necesito. Por lo tanto, Él es el que decide qué es lo que Él quiere que se presente. Y yo no sé, puede ser que ya haya tenido este tema anteriormente, pero recordando que siempre hay algo que el Espíritu de Dios añade al tema. Y yo quiero decirte en esta tarde, que esta tarde voy a tener este tema porque a las 4 de la mañana el Señor me despertó y dice, este es el tema que vas a tener en esta mañana, en esta tarde. Es el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Escuchemos este tema porque a mí personalmente impactó mucho mi corazón y después de impactarme a mí, yo también fui y les dije a mis hijos, ¿sabes por qué? Porque verdaderamente este tema nos concierne a todos, porque ese enemigo nuestro, o sea,
nos ciega de tal manera que no podemos ver, como hablaba con mi hijo, no podemos ver la realidad de la vida. El Señor pone el panorama para que nosotros entendamos y miramos, pero nosotros estamos tercos y cegados que no queremos escuchar la voz del Señor. Pero yo espero que en esta tarde, yo por ejemplo, yo he escuchado la voz de mi Dios en esta madrugada y le he dicho a Él que yo sí quiero que Él abra mi mente, abra mi corazón y me dé la oportunidad cada vez que puedo tener esta bendición que se grabe en mi corazón, y yo espero que en tu corazón y en tu mente sea lo mismo, porque verdaderamente lo necesitamos. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Primera de Corintios 4 del 1 al 4. Capítulo Primera de Corintios 4 del 1 al 4. Y mira, lo vamos a leer detenidamente este tema. ¿Sabes por qué? Hay mucho que comentar, mucho que decir. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ministerios de Dios. ¿Qué dice? Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué debemos de ser nosotros? Servidores de Cristo. Y luego, administradores de los misterios de Dios. De los misterios, ¿te imaginas? Este tema es maravilloso. Y luego dice el verso 2. Dice, ahora bien, se requiere, escucha las palabras, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel, mi hermano, fiel. Mira, empezando cuando el Señor habla al corazón del hombre, viene con lo que Él está esperando, lo que Él está deseando que su pueblo tenga. ¿Que tenga qué? Que sea fiel, fiel y obediente. Dos cosas que yo nunca me canso de decirme a mí misma, repetirle a mi familia y también a ti, porque te amo en el Señor. Te amo en el Señor y yo quiero que cuando Cristo venga, todos estemos ahí. Porque ese diablo no le va a ganar a Cristo, ¿sabes? Las almas por quien Él ha pagado, ya está pagada la deuda. Es maravilloso. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy importante. Y luego dice el verso 3, por favor. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice Pablo, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Fíjate lo que dice. Yo en muy poco, dice Pablo, en muy poco tengo de el ser juzgado por vosotros, por toda esa multitud, ¿verdad? Y por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. El verso 4. Mira, este es el verso clave. Dice, es que estamos leyendo, bueno, el 4 se supone que debe de ser, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pero, ¿sabes? Me he equivocado, yo creo que es la segunda. Déjeme ver.
Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Segunda de Corintios 4. Vamos a ver. En el capítulo, yo creo que Segunda de Corintios capítulo 4 es. Por eso dije, bueno, ¿cómo está esto? Dice, Segunda de Corintios capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, es que tenemos la primera ahí, ok. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Es importante, no desmayemos. El verso que sigue, el verso 2. Antes bien, renunciemos a los cultos y vergonzosos, no andando con astucia ni adulterando la palabra. ¿Qué consejos, no? No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Cuán importante es eso, sabes? Delante de Dios. Y luego dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué dice la Biblia? Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque, hermano, el evangelio es para todo el mundo, para todo aquel que cree. Pero luego dice el verso 4, fíjate, en los cuales, ¿qué dice la Biblia? En los cuales el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué hay gente que no tiene este conocimiento? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen ¿de quién? De Dios. Mi hermano, esto es muy grande, ¿sabes? Saber que hay mucha gente, muchísimas, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿Por qué? Dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos por la incredulidad, para que no le resplandezca. Y luego dice, la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, mi hermano, tristemente esa es la verdad. El mundo tiene cegado a todo aquel que se deja, ¿sabes? Y tristemente voy a decir también a los cristianos. ¿Por qué? Porque queremos estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Y no funciona, mi hermano. Ese enemigo de Dios, ¿sabes? Ese enemigo de Dios cega el entendimiento. Poco a poco va haciendo la obra en el corazón
del humano. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver, porque verdaderamente es triste. Fíjate, en el verso 6 y el verso 7, dice así, del mismo donde estamos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, mira lo que dice este versículo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué dice este versículo? Porque Dios que mandó de las tinieblas. Tú y yo estábamos en tinieblas, es cierto, pero fíjate lo que hace Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Qué lindo, ¿sabes? Eso es cierto, mira. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Para qué? Dice aquí, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es nuestro Señor Jesucristo, es el que hizo resplandecer la luz de las tinieblas que había en nosotros. ¿No vamos a estar agradecidos con ese Dios tan grande y poderoso y bondadoso y bueno que es Dios con nosotros? ¿No vamos a desear querer hacer su voluntad? Yo quiero decirte en esta tarde, no hay palabras para agradecer. El Dios que nosotros adoramos es un Dios que verdaderamente, como dice la palabra, Él no hace acepción de personas. Él quiere que todos lleguemos a este conocimiento. Pero luego dice en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué dice la Escritura? ¿En qué está este tesoro? En barro, en vasos de barro, en tu vida y en mi vida, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué te parece? Esto es muy grande, ¿sabes? Esto es poder de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es muy grande, mi hermano. Sí. Pero mira lo que dice este comentario. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios. Cierto, ¿sabes? Rompiendo las barreras que los separan del mundo. Los antiguos israelitas fueron arrastrados al pecado cuando se arriesgaron a formar asociaciones ilícitas con los paganos. Mira, ahí hay un peligro y muy importante que pongamos cuidado. Del mismo modo, se descarría el Israel moderno. ¿Qué te parece?
A veces no tomamos en cuenta que la Biblia dice que no debemos juntarnos en yugo en desigual, ya tanto sea en matrimonio como en negocios. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, mi hermano, ¿sabes? Esa es la verdad. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo, dice, las barreras que separan del mundo, que los separan del mundo. Los antiguos israelitas fueron arrastrados al pecado cuando se arriesgaron a formar asociaciones ilícitas con los paganos. Del mismo modo, dice, del mismo modo se descarría el Israel moderno. ¿Lo crees? Yo quiero decirte que es cierto, ¿sabes? Qué triste, ¿no? A veces no tomamos en cuenta. Nosotros a veces ni pensamos. Hablaba con alguien que me decía, ay, es que cometí un error, que serví de fiador de esta persona y ahora tengo problemas. Mi hermano, yo digo que verdaderamente Satanás ha cegado el entendimiento del hombre para que el hombre no escuche, ni lea, ni vea estos consejos que el Señor ha dejado. ¡Qué triste! El consejo de Dios es sabio y es importante que tengamos sabiduría para poder vivir en este mundo. Ahora ya no digamos los problemas matrimoniales que se juntan. Ah, no, si él es muy bueno, ella es muy buena y no le hace, allí nos juntamos, nos casamos. No se toma en cuenta el consejo divino, ¿sabes? Es muy triste. Quisiera el comentario que sigue, por favor. Cuando el Señor requiere que cada uno de nosotros pongamos atención a los consejos. Vamos a leer allí, antes de ir al otro comentario, dice en Mateo 4, 8 al 11. Mateo 4, 8 al 11, dice así. Fíjate, qué demostraciones que hay en la Biblia. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hizo con nuestro Creador? Dice otra vez, lo llevó y le mostró todos los reinos de este mundo. La pregunta es, ¿será que Satanás todavía está actuando de la misma manera? ¿Será que Satanás está en la misma situación como cuando tentó a Jesús? ¿Estará tentando al pueblo de Dios? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Qué le dijo? Todo esto te daré, dice el verso 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué busca Satanás? Satanás siempre ha buscado la adoración
para Él. Quería que nuestro Señor Jesucristo lo adorara. Una criatura pidiendo adoración, ¿te imaginas? Todo esto te daré si postrado me adoras. La pregunta es, ¿alguna vez has escuchado esas voces en tu mente diciendo, mira, tú puedes ser rico? Allá, si tú trabajas los 7 días a la semana, vas a tener mucho dinero, vas a poder tener buena casa, vas a poder tener acá. Mira, después de eso un extra trabajo, los fines de semana que vas a tener cuánto dinero para que puedas vivir cómodamente tú y tu familia. ¿Cuántas veces Satanás nos grita a la mente, al hombre? ¿Sabes? Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. ¿Qué dice la inspiración? Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo. Hay que ser fervientes. Son siervos de Satanás. Y no, pero si yo voy a la iglesia, llego a las 11, doy mi sermón, me voy a mi casa. El corazón aún no regenerado ama el pecado y tiende a conservarlo y paliarlo. Esto está bien grande, ¿sabes? El corazón aún no regenerado ama el pecado y tiende a conservarlo, a resistirle. Cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. ¿Qué dice la Biblia? Fíjate que es terrible, pero esa es una verdad que nosotros no la podemos negar. El corazón aún no regenerado ama el pecado y tiende a conservarlo, paliarlo. El corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle. Cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. Mi hermano, yo quiero decirte en esta tarde, no se puede jugar con dos pensamientos. Es que a veces pensamos nosotros que, no, pero si yo estoy en la iglesia, esa cosa chiquita que hago, eso no tiene nada. Si yo amo a Jesús, es que en la realidad nuestra mente está cegada, está cerrado el entendimiento. ¿Por qué? Porque mira, al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, fíjate, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no invierte jamás al mundo, a Cristo. ¿Qué dice? Pero esa conformidad no invierte jamás al mundo, a Cristo. A medida que uno se familiariza con el pecado, este parece inevitable, menos repulsivo. Eso es cierto, ¿sabes? El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. Cuando somos probados en el camino del deber, cual lo fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros de la protección de Dios. Pero si nos colocamos
a merced de la tentación, caeremos tarde o temprano. Sí, hermano. La pregunta es, ¿será que nosotros le estamos dando cabida a Satanás en nuestra vida? ¿Estamos acariciando esos deseos mundanos? Esos deseos de que queremos estar con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Estamos en un peligro muy grande, ¿sabes? Hay un peligro muy grande, muy grande. El Señor requiere fidelidad, no te olvides. El Señor requiere fidelidad y Satanás trabaja las 24 horas. Ese no pierde tiempo. Yo duermo, yo hago cualquier otra cosa y no me preparo, pero ese diablo, ese no pierde tiempo. Ese está trabajando las 24 horas porque él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Se requiere fidelidad, se requiere honestidad, se requiere obediencia, obediencia a los mandamientos, obediencia a todos los mandatos que la palabra nos enseña. ¿Sabes? Dice allí si terminamos ahí el comentario, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, ahí en Mateo 4:8, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano. Con una sí dice Jehová, debemos reprender al enemigo. Hablaba esta mañana con mi hijo y le digo, es que nosotros no debemos de darle cabida a Satanás, porque si hay alguien que se está metiendo a toda costa, es él. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Y si tú y yo sabemos que le queda poco tiempo, también nosotros debemos de estar preocupados por nuestras propias almas. El verso 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Sí, mi hermano, cuando resistimos a Satanás en el nombre del Señor, ángeles, de la misma manera que sirvieron a nuestro Señor Jesucristo, servirán a cada uno de sus hijos, ¿sabes? Eso es importante, que nosotros entendamos que el Señor, Él nos ha dejado el ejemplo. Él dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis de la misma manera. En San Juan 14:30, fíjate lo que dice, Juan 14:30, dice así, hablando nuestro Señor Jesucristo, no hablaré ya mucho con vosotros, les dijo a los discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué dijo Jesús? No hablaré ya más con vosotros, le dijo a los discípulos,
porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. La pregunta, fíjate, Jesús dijo, yo les he dado el ejemplo para que como yo he hecho, ustedes hagan. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? ¿Satanás no tiene nada que ver con nosotros? ¿O él es el que nos monotorea? Él es el que nos hace como el títere. El títere va y lo tiran el títere y el títere jala para un lado, lo hace para el otro, el titiretero lo hace para acá, lo hace para allá. Yo creo que eso es lo que está viviendo el pueblo de Dios, siendo monotoreado por ese títere. ¿Sabes? El Señor sabe librar de tentación a los píos, pero tenemos que depender de Él. Si nosotros no estamos comiendo, no estamos dependiendo de Él, estemos seguros que seremos presa fácil. Dijo Jesús en el verso 31, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Jesús obedecía a su Padre tal como se requería. Y ese es el ejemplo que tú y yo debemos tener. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Así nosotros debemos decir, para que el mundo conozca que amamos al Padre, que amamos al Señor Jesús, vamos a estar cada día dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Cada día, así como el Hijo dependía del Padre, de la misma manera, tú y yo debemos depender del Hijo. Como el Padre me mandó, así hago, dijo Jesús. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a hacer igual? Levantaos, vamos, de aquí les dijo a los discípulos. Eso es maravilloso. San Juan 16:11, y después de este vamos a ver si tenemos un comentario allí. San Juan capítulo 16 y verso 11. Hablando Jesús acerca de la obra del Espíritu, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué dice la palabra? El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cómo fue juzgado? ¿Sabes? Cuando Cristo murió en la cruz, este príncipe terminó. Él gana victoria en tu vida y en mi vida, pero Él sabe que está vencido. Él sabe que fue terminado en la cruz del Calvario. Pero todavía Él se atreve y hace todo lo que Él quiere, porque nosotros como criaturas le damos el poder. Pero Él está vencido, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, esa es la verdad. Cuando Él estuvo en esta tierra, Él dijo, dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar, les dijo a los discípulos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo os hará saber las cosas que habrán de venir. Sí, mi hermano, esa es la verdad.
cuando venga el Espíritu. ¿Recuerdas que el Espíritu Santo, cuando los discípulos estaban en el aposento alto, fue derramado el Espíritu Santo? Y hubieron grandes conversiones, grandes multitudes se bautizaban. También cuando el Espíritu de Dios sea derramado hoy en este tiempo, también van a haber multitudes. Todos aquellos que hoy no están perdiendo el tiempo, que hoy están aprovechando cada oportunidad para prepararse. El Señor los conoce. Él sabe quiénes son. Él sabe dónde están. Y Él está preparando a cada uno de todos aquellos que con corazones agradecidos le buscan. Dios requiere obediencia y fidelidad, no nos olvidemos. Multitudes están en el error a este respecto. ¿Qué dice? Multitudes están en el error, dice a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. ¿Te das cuenta? Este enemigo está guerreando contra Cristo. Entre los que profesan el cristianismo, dice, a Cristo para impedir la salvación de las almas, entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del Evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. ¿Sí? Es triste, mi amigo. Ni tan siquiera se nombra ese enemigo vencido. La gente habla de todo menos de él. Menos de ese diablo que está tratando, como dice la Biblia, está guerreando contra Cristo por salvar las almas y Él por ganarse las almas también. ¿Sabes? Eso es muy triste, eso es muy difícil, pero esa es la verdad. No sé si ese comentario se terminó ahí. El Señor está peleando la batalla por ti y por mí, ¿sabes? Pero Él está esperando que tú y yo seamos fieles y obedientes, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y si es cierto que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, ya te imaginas cómo puede estar. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que los separan del mundo. Rompiendo las barreras que los separan del mundo. Los antiguos israelitas fueron arrastrados al pecado cuando se arraigaron a formar asociaciones solícitas con los paganos. Del mismo modo, se descarría el Israel moderno. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué te parece? ¿Quién es la imagen de Dios?
Cristo Jesús, Cristo Jesús. Porque mira lo que dice, pero mira lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 10 y 20 y 21. Capítulo 10. 15, 10, dice el versículo 20. Antes digo, dijo Jesús. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Es importante. El Señor desea que cada uno de nosotros sepamos hacer la separación. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos, tenemos que hacer la decisión hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tú y yo necesitamos hacer la decisión. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y aborreceremos al otro. Es interesante esto, ¿sabes? Pero luego dice allí en Efesios capítulo 2:2, fíjate lo que dice, hablando de lo mismo. Dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice la Biblia? Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? En los cuales, dice la palabra, en otro tiempo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Señor nos hace recordar que antes nosotros vivíamos en este mundo. Por eso allá en el versículo anterior que leímos dice que nosotros debemos de ser una separación de esto. Ahora vivir para nuestro Señor Jesucristo, hacer como conforme la palabra de Dios nos enseña. Porque antes vivíamos en este mundo, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo vivíamos nosotros antes? En los deseos de nuestra carne, haciendo lo que se nos place a nosotros. Eso éramos antes, pero ahora el Señor requiere y desea que tú y yo hagamos la diferencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué te parece?
El ángel de Jehová, fíjate lo que dice este pensamiento. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en un sendero angosto, donde no había camino. Mira, hablando de Balaán, ¿sabes? Este comentario yo nada más saqué de ahí por el tiempo. Dice, el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en un sendero angosto, donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Apareció el ángel como anteriormente en actitud amenazadora, y el pobre animal, temblando de terror, se detuvo por completo y cayó al suelo debajo de su amo. Mira, que este comentario está precioso, pero ojalá logremos algo siquiera. Es importante, mira, el ángel se pone delante de él, delante de la mula, delante de Balaán. Y el ángel mira, a mí la mula mira el ángel, pero dice ahí, la ira de Balaán no conoció límite. Balaán no conoció límites y con su vara golpeó al animal aún más cruelmente que antes. Lo golpeó peor. Dios abrió entonces la boca a la burra y la bestia, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces, dijo lleno de ira. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo la mula? ¿Qué te he hecho? Lleno de ira al verse así estorbado en su viaje, Balaán contestó a la bestia como si ésta fuese un ser racional. ¿Por qué te has burlado de mí? Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Allí estaba un hombre que se hacía llamar mago, que iba de camino para pronunciar una maldición sobre un pueblo con el objeto de paralizarle su fuerza. Entonces, ¿qué no tenía siquiera poder suficiente para matar el animal en que montaba? No tenía poder ni para matar el animal en que montaba. ¿Qué dice? Allí estaba, dice, los ojos de Balaán fueron entonces abiertos y vio el ángel de Dios de pie con la espada desvainada, listo para darle muerte. Aterrorizado hizo una reverencia y se postró sobre su rostro. ¿Qué te parece, mi amigo? Mira, ¿sabes? Vamos a seguir el tema porque el tiempo nos ha ganado, pero yo quería lo que sigue de este comentario porque esto nos representa a nosotros de la misma manera como este burro, como es Balaán, más inteligente el burro que Balaán, porque no entendía, ¿sabes? No entendió nada de lo que el Señor, la lección que le estaba dando. Pero que el Señor te bendiga, oh Padre, en esta tarde. Gracias, Señor, por esta bendición de tu palabra. Bendícenos, quédate con nosotros y danos la bendición, Señor, que hemos venido a buscar. Gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor.
Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.